Bueno, el otro texto que tenemos que leer para esta clase es el del sociólogo, como dije, Louis Bacant. El capítulo se llama La penalización de la pobreza y el surgimiento del neoliberalismo, y están en un libro de él que se titula Las dos caras de un gueto, ensayo sobre marginalización y penalización, y que fue escrito en el año 2010. A través de este capítulo lo que podemos ver es cómo los regímenes neoliberales se imprimen en la regulación de la sociedad civil a través de políticas de control, de políticas de castigo y políticas punitivas. Bacant va a encontrar o establece una relación directa entre el crecimiento de estos regímenes neoliberales y el florecimiento o el resurgimiento de un Estado penal y de estas políticas punitivas. En estas sociedades en donde se consolida este modelo, Bacant encuentra que hay un aumento de la precarización laboral, hay un retroceso de la protección social que antes garantizaba el Estado, y hay un aumento de las políticas punitivas hacia los sectores que quedan al margen de esa sociedad de consumo o de mercado. Si durante los años dorados o durante el capitalismo de bienestar, dice Bacant, el Estado garantizaba o tenía un rol clave en garantizar el bienestar de los sectores populares y de los ciudadanos en general a través de la educación, de la salud, de la vivienda social, de la asistencia social, con el giro neoliberal el Estado deja de lado esa función social que tenía y asume una función de control y castigo hacia esos sectores. A eso se refiere cuando utiliza esta idea de Bourdieu, de la mano izquierda del Estado, y dice que la mano izquierda en estos regímenes es sustituida o complementada por la mano derecha, por la mano de hierro, esa mano dura del Estado, ¿no? El Estado entonces se va a retirar de esa función económico-social, pero aparece fuertemente en su faceta punitiva y controladora. Esta idea es muy interesante en dos sentidos. Por un lado, porque cuando tendemos a pensar en los modelos neoliberales, tendemos a pensar en estados que desaparecen, ¿no? Que se diluyen de esos regímenes. Y lo que vimos con Harvey y lo que vemos ahora con Bacant es que el Estado en estos regímenes desaparece o deja de asumir algunos roles, pero asume otros, ¿no? Digo, el Estado, decía Harvey, es el que tiene que garantizar la reproducción del capital, las condiciones para que ese capital pueda reproducirse, y Bacant nos dice, el Estado se desatiende ya su rol social, pero asume un fuerte rol de controlador, punitivista, de vigilancia. Entonces, eso por un lado. Y lo otro que nos dice Bacant, que es interesante de cómo piensa este proceso, es que nos permite desnaturalizar las salidas punitivistas como las únicas salidas posibles o inevitables al conflicto social. Dice Bacant, las salidas punitivistas son una de las salidas posibles y forman parte de una decisión política que va directamente vinculada a la reestructuración del Estado y a la reestructuración económica social que se produce en estos modelos neoliberales. A estos regímenes Bacant los va a denominar regímenes liberal paternalistas, así lo llama, porque dice, en realidad es un Estado o un régimen que garantiza libertades hacia arriba, hacia las libertades de mercado y hacia las clases privilegiadas, pero ejerce su control y su vigilancia hacia abajo, hacia los sectores que quedan vulnerables frente justamente a esa desprotección o a ese retroceso del Estado en materia social. Un ejemplo que pone Bacant y que desarrolla de cómo se va construyendo ese Estado penal es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como van a ver, como en el texto Bacant va describiendo, digamos, cómo se va conformando ese Estado penal desde la década del 80, ¿no? desde el gobierno de Reagan en adelante, y cómo va creciendo, por ejemplo, van aumentando la población carcelaria, cómo la industria, cómo la prisión y el castigo se van convirtiendo en una industria, en un negocio en sí mismo, cómo se convierte en el tercer empleador del país, ¿no?
el servicio penitenciario, por ejemplo, y cómo también ese encierro y las cárceles, digamos, se convierten en los nuevos guetos, el nuevo lugar a donde encerrar y donde segregar a los negros, a los latinos, a todos aquellos los movimientos, digamos, que se oponen a este estado de cosas, ¿no? En este texto de Bacon hay otras dos ideas, ya para ir cerrando, no me extiendo demasiado, el texto igual es más corto que el de Harvey, creo que es de una lectura mucho más fácil. Pero hay dos ideas también que quiero señalar antes de terminar. Una es cómo se piensan en estos estados penales o en estos regímenes punitivos, cómo es pensada el conflicto social, cómo es concebido el conflicto social y cómo es concebida también la seguridad. Y en cuanto al conflicto social, lo que nos dice Bacon es que en estas sociedades es pensado como, como una responsabilidad individual. Se separan, dice él, las condiciones que pueden generar ese conflicto, el delito, la violencia, de las consecuencias. Por eso dice, se separa la sociología del derecho, ¿no? La sociología que nos puede ayudar a entender las condiciones de posibilidad de esos delitos o por qué surgen esos delitos, y el derecho que lo que hace es atacar directamente las consecuencias y, generar un castigo frente a eso. Entonces lo que dice Bacon es que en estas sociedades, en estos sistemas punitivos, digamos, lo que se entiende es que lo que prima, digamos, es interpretar al delito, al conflicto, a la violencia como una responsabilidad individual. Y por lo tanto, como es una responsabilidad individual, cómo se soluciona ese conflicto a través de una condena y de un castigo individual a aquellos que cometen esos delitos. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que decía respecto a la seguridad que nos dice Bacon es que, bueno, así como pensábamos con Harvey, qué tipo de libertad defiende y, digamos, enaltece el neoliberalismo, bueno, ¿a qué tipo de seguridad hace referencia estos modelos punitivos, estos estados punitivos? Y bueno, y se están refiriendo a la seguridad de la propiedad privada, ¿no? A las seguridades de la seguridad física, ¿no? Pero no están concibiendo como parte de la inseguridad generadas por este modelo la seguridad económica y social. Finalmente, Bacon, lo que nos dice al final de este capítulo, ¿no? También algo que no sé si mencioné es que dice, a pesar de que este modelo se exporta a Estados Unidos hacia el mundo, y particularmente el caso de Europa, que es el que analiza él, no significa que se aplique en todos los lugares del mismo modo, como habíamos visto también con la neoliberalización que nos proponía Harvey. Sin embargo, lo que dice Bacon al finalizar este capítulo es que, bueno, justamente porque estas ideas a veces se exportan y no son interpretadas en cada contexto y cómo ver la trama de cómo surgen estas ideas punitivas, lo que él propone es batallar estos discursos, batallar aquellas reformas penales que tienden a volver las políticas cada vez más duras, y lograr un diálogo más directo entre los investigadores y los movimientos sociales que son los que trabajan con estas poblaciones vulnerables de estos modelos neoliberales. Bueno, eso es todo con respecto a este texto. Cerramos la clase de consolidación del neoliberalismo acá. Les dejamos, como todas las clases, una guía de preguntas para que puedan seguir los textos, la lectura de los textos, y una actividad para que reflexionemos e intercambiemos opiniones en el muro. Así que nos vemos pronto y espero que les haya servido esta clase.